Buenos días, buenas tardes. Cuando vean este video, lo que vamos a realizar el día de hoy es la resolución de la guía de ejercicio que está adjunta en su curso. Para ello lo que vamos a hacer, vamos a separarla en varias partes. La primera sección corresponde a la sección de nomenclatura. Tenemos, o sea, sección 1 y 2, donde tenemos las moléculas y hay que asignarle un nombre a la estructura. Después tenemos que presentar algunas observaciones a partir de estos hechos experimentales, ordenar en orden creciente de basicidad, completar las siguientes reacciones que están ahí escritas en texto, ofrecer una ruta sintética para estas aminas y efectuar las siguientes reacciones o conversiones con una reacción que es en particular. Vamos con la primera parte. Para ello, la primera sección, lo que vamos a hacer, vamos a insertar una tabla para que sea más sencillo hacer, darle nombre a esta estructura. Lo que tenemos acá es diferentes tipos de moléculas. Entonces tenemos que dilucidar cuál es la cadena más larga y asignar un nombre a las mismas. La que tenemos acá, por ejemplo, en A, tenemos una molécula que tiene 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y es la amina. Entonces lo que vamos a asignar el nombre de N, porque es una cadena lineal, N-exil, porque es el hexano, amina. N-exilamina, exilamina, o podemos decir 1-exilamina, que también es correcto. De hecho, la podemos decir incluso acá, 1-exilamina. Vamos con B. En B tenemos acá que podemos observar, de hecho le vamos a poner nombres a estas cosas para que la puedan ustedes revisar después con más calma. Acá tenemos dos sectores en particular, donde tenemos la mina al centro, tenemos esta estructura de 4 átomos de carbono y esta que también tiene 4 átomos de carbono. Lo que vamos a hacer acá es tratar de asignar un nombre y decir qué molécula está enlazada directamente al nitrógeno y después asignamos el nombre de la otra. Vamos a pensar que tomar esta como cadena principal. Y esta que está al otro lado la vamos a tomar como cadena secundaria. Si es que no pueden ver el cursor, lo vamos a escribir con rojo. Este sector que está acá lo vamos a tomar como radical que va a estar enlazado directamente al nitrógeno. Y esto que está aquí lo vamos a tomar como la cadena carbonatada más larga. Repartamos. ¿Qué está enlazado directamente en N? En N está una molécula de 4 átomos de carbono que está enlazada por el carbono secundario. Entonces le vamos a poner sec butil. Entonces decimos inmediatamente que el sec-butil está enlazado al nitrógeno y después vamos a tomar la otra estructura. La otra estructura está enlazada a un carbono primario, pero hay un metilo en el penúltimo carbono. Entonces le vamos a decir isobutil, porque son 4 átomos de carbono, amina. Entonces sería la N-sec-butil, isobutil, amina. En C, que es la siguiente que está acá, podemos observar que tenemos un ciclo y tenemos ahí la amina. Entonces podemos decir, tomar varias formas de nomenclatura, pero la más sencilla es decir la ciclo exil amina, porque está directamente enlazado. O también puede ser correcto, vamos a poner acá, 1 amino ciclo hexano. Al decir esto, el 1 amino ciclohexano, lo que estamos considerando es que la amina es un sustituyente del ¿cómo se llama? Del ciclohexano. También es correcto. ¿Ya? Vamos con D. Entonces en D, vamos a tirar esto para acá. En D, ¿qué podemos decir? Tenemos, vamos a hacerlo con el dibujo. Tenemos el nitrógeno nuevamente en este sector de acá y tenemos una de 3 y una de 4. Para este sistema, a diferencia de B, lo que vamos a hacer es vamos a tomar la cadena más larga como nombre principal y la cadena más corta la vamos a tomar como un sustituyente, como un radical. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en el carbono N, ¿quién está enlazado en N? Hay un radical propilo, N, propil, ¿no es cierto? Después tiene el butil, porque es la cadena más larga, y vamos a terminar con la verdadera amina. Entonces, al decir esto, lo que estamos diciendo es que el
propilo está lazado directamente al nitrógeno. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. N. N tenemos tres sustituyentes que están directamente enlazados ahora al nitrógeno. Tenemos este que está acá, que es un propil. Tenemos un etil y tenemos un etil. Como los etiles son la misma molécula y el propilo tiene cadena más larga, lo que vamos a asignar es que estas dos están enlazadas directamente al nitrógeno. Entonces N, N, ¿no es cierto? NN', porque están los dos en el mismo sistema. Dietil, porque son dos etilos al nitrógeno. Después vamos a decir propil, porque es el propilo de la cadena más larga. Y vamos a escribir la palabra amina. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Vamos a salir todos los sistemas para que no nos generen inconvenientes ahora. Vamos ahora con F. En F, acá sí es un poco extraño porque tenemos diferentes tipos de partes de la estructura y la tenemos que nombrar de una manera en particular. Tenemos este sector que está acá, y tenemos el ciclo. Lo que podemos hacer es aprovecharnos de quizá que es más sencillo tomar como esta es la cadena más larga, tomar el n y esto lo podemos nombrar como radical, que igual es sencillo. Así nos ahorramos un poco de, mm, de complicaciones. De hecho es más sencillo. Podemos decir que está en n. En n podemos decir, si bien abrimos paréntesis, decimos que es la 1, 2, 3, 3 metil, ciclo, pentil. Entonces ahí nos ahorramos todo ese sector que era difícil de nombrar. Etilamina. Y se fijan que es bastante más sencillo. Entonces, en vez de nombrar n, el nombre, más el sistema, podemos nombrar ese sector como como un único integrante. Entonces es más sencillo. Ya sigamos ahora en este punto de acá. Acá sí voy a tener que ir haciéndolos por parte, por la sencilla razón de que necesito más espacio para dibujar las estructuras. Ya, entonces vamos con el siguiente. Ahora tenemos los nombres de las moléculas y vamos a irle a tener que asignar la estructura. Dice 2-metil, N-propil, 1-propil, amina. Acá la cadena más larga es el propilo. ¿Ya? Entonces el propilo tiene 3 átomos de carbono que los vamos a asignar acá. 1, 2 y 3. Creo que está un poco grueso el cursor. Bueno, está bien. Y decimos que en el carbono 1 dice que está la amina. Entonces vamos a poner acá el N. Pero en el mismo 1 está la palabra propil. Entonces colocamos acá y empezamos CH2, CH2, CH3. Entonces asignamos que en el N está el propilo. Pero en la misma cadena del propilo está el 2-metilo. 1, 2. Y entonces aquí está el metilo. Entonces sería CH2, CH, CH3. Y tenemos dibujada la estructura. Entonces es más sencillo. Vamos con el siguiente. El siguiente dice N-etil, etilamina. Entonces observamos que está repetido dos veces. Tenemos la amina, etil, y el N está el etil. Entonces sería CH3, 2, ahí tenemos el etilo, el nitrógeno, y acá estaría hay que incluir el grupo etilo. CH2,
CH3. Entonces lo que podemos pensar acá es que en realidad se puede incluso llamar como dietilamina, ¿ya? O aquí lo nombramos de manera más correcta. N-etilamina. En la siguiente, que tenemos acá con el nombre de la estructura, dice que es la 5-metil 1-exilamina. Acá tenemos que escribir la cadena más larga que tiene 6 átomos de carbono. 3, 4, 5 y 6. 6 átomos de carbono. En la carbono 1, la palabra amina, como no hay más sustituyentes, vamos a escribir la amina completa como NH2. Y en el carbono 5, que es el que está acá, vamos a colocar el grupo metilo. Y completamos con los hidrógenos correspondientes para poder terminar la estructura. Entonces tenemos ahí la 5-metil 1-exilamina. En la que sigue dice metil dipropilamina. Esta nomenclatura lo que hace es que no está asignado los N, pero debería ser NNN, porque son 3 estructuras. En la estructura está el metilo, se fijan acá, está dipropil, son 2 propilos, y está la palabra amina. Eso quiere decir que el nitrógeno está al centro, está en uno de ellos un metilo, y en los otros 2 enlaces están los grupos propilos, CH2, CH3, CH2, CH3. Y así tendríamos hecha la estructura de la metil dipropil amina. Que vamos a dejar espacio inmediatamente para las dos. En el ejercicio que acá dice que es la NN dimetil 3-pentilamina. Entonces, pentil, 5 átomos de carbono. En el carbono 3 está la amina, pero no vamos a colocar directamente los hidrógenos porque vamos a usar la nomenclatura que está acá. Que dice que en el nitrógeno están directamente enlazados los metilos, porque es NN-dimetil. De hecho, idealmente uno le pone ahí una comita, NN-dimetil. Y ahora rellenamos con los hidrógenos correspondientes. Y tenemos ahí la primera parte. Después tenemos que dice ciclohexil etil metilamina. Entonces nuevamente son 3 estructuras dentro de la amina. Y por eso que no se le asigna un número. Porque la amina en este caso está tomando como la cadena principal. Entonces tenemos ciclohexil, el etil y el metil. Entonces sería nitrógeno, ciclohexil, el metil y el etil. Entonces ahí tendríamos la estructura. De centrarnos en el punto 3, que da alguna explicación a los siguientes hechos experimentales. Para ello vamos a ir a seleccionar acá y la vamos a ir conversando punto por punto. Y cuando tengamos que hacer alguna anotación, lo podemos hacer con el lápiz. Dice acá las aminas presentan un punto de ebullición menor que el de los alcoholes. Eso es principalmente porque los alcoholes tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno, o sea, las aminas y los alcoholes en general. En realidad cualquier sustancia que tiene acá un átomo, lo vamos a dibujar de esta manera, ¿ya? Un átomo A, que tiene ciertos pares de electrones libres, estos pueden interaccionar en este caso, puede ser con moléculas de solvente o pueden ser con moléculas internas. Pensemos ahora solamente en el caso de solvente. Puede haber cierta interacción. Esa interacción normalmente se conoce como puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno se hace principalmente con átomos electronegativos, como por ejemplo el flúor, el nitrógeno y el oxígeno. En el caso del oxígeno o en el caso de los alcoholes en general, los ROH que están acá pueden formar puentes de hidrógenos intermoleculares. Por ejemplo, este se puede conectar con otro oxígeno que está acá, de otro alcohol. Acá tenemos un alcohol y este es el puente de hidrógeno. De hecho, lo vamos a poner un poquito más bonito para que se vea bien. Vamos a poner un termo más pequeño.
Vamos a pensar que ahí se está generando el puente de hidrógeno. Esta interacción que hay entre el oxígeno y el hidrógeno es un poquito más fuerte que la que hay entre el hidrógeno y el nitrógeno. En el caso de las aminas, tenemos acá las aminas normales, tienen la posibilidad también de formar puentes de hidrógeno. Acá estoy especificando solo las aminas primarias, pero también pueden ser aminas secundarias, así no tanto como las ternarias, porque las ternarias no tienen estos hidrógenos, entonces no pueden tener puentes de hidrógenos intermoleculares. Entonces, si este se encuentra con otra sustancia que está acá, se puede generar ahí un puente de hidrógeno. ¿Ya? Ese puente de hidrógeno que está acá. Ese puente de hidrógeno no es tan fuerte como el puente de hidrógeno que hay entre el oxígeno y el hidrógeno. Por eso que estos puntos de ebullición generalmente son más altos, porque este enlace es más fuerte. Y este es un poco más bajo en comparación con estos, porque ese enlace no es tan fuerte. A eso se refiere principalmente. Vamos con el siguiente hecho. Dice, la anilina es una base más débil que las alquilaminas. Entonces, las alquilaminas hablamos de cualquier compuesto donde no hay un anillo aromático presente. En el caso normal de una amina normal, donde el R puede ser cualquier compuesto carbonatado, ya sea ciclos o lo que sea, vamos a pensar primero solamente en aminas primarias. El nitrógeno que está acá, esos pares de electrones tienen disponibilidad para poder ser o enlazarse, disculpen, con algún protón. Estamos hablando de basicidad. Entonces, cuando entra el protón que está acá, usualmente los radicales alquílicos, como los metilos, etilos y en general, tienden a ser donadores de electrones por efecto inductivo. Eso quiere decir que hay mayor disponibilidad o está presente ese par de electrones, entonces el nitrógeno puede compartir esos electrones con el protón que está deficiente. En el caso de la anilina es un compuesto aromático donde el nitrógeno está directamente enlazado al benceno. Entonces podemos observar que están los pares de electrones que están acá, pero estos pares de electrones tienen la posibilidad de formar estructuras resonantes. Eso quiere decir que la disponibilidad de los pares de electrones es más limitada en comparación con las aminas primarias. Entonces, estos, en vez de encontrarse con el protón, bueno, lo van a hacer dependiendo lógicamente de la concentración, pero también la probabilidad de entrar al anillo aromático y efectuar estructuras resonantes. Entonces, podemos observar ahí que podemos dejar la carga negativa acá, la carga positiva, y esta puede resonar lógicamente por todo el anillo las veces que sean necesarias. De hecho, vamos a hacer solamente dos estructuras resonantes solamente para no avanzar tanto. Entonces observamos que tenemos esta posibilidad y esto hace el infinito. Entonces está constantemente rotando. Eso quiere decir que hay una probabilidad que se encuentre con el protón y otra probabilidad que encuentre o se generen las resonancias con respecto al anillo aromático. Entonces son menos básicas. No hay tanta disponibilidad de el par de electrones. Vamos con el siguiente hecho experimental. Dicen acá, las aminas ternarias alifáticas lineales son menos básicas, aquí falta escribir un poco, pero generalmente que las primarias. Pensemos bien cómo es el concepto. Pensemos en las aminas metiladas. Tenemos la metilamina. La metilamina tiene sus pares de electrones, ahí dibujaditos, ahí están los pares de electrones, y tienen disponibilidad de encontrarse con el protón. ¿Por qué? Porque son pequeñas. En cambio, después tenemos la otra posibilidad de la misma metilamina. Acá lo vamos a hacer el hidrógeno, lo vamos a tirar para atrás mejor, para que se vea un poquito más gráfico. Entonces tenemos ahí la dimetilamina, donde hay una disponibilidad también de pares de electrones y no hay efecto. En cambio, los metilos le están entregando algo de electrones, hay efecto inductivo, al nitrógeno. Entonces, esta es más básica que esta, pero un poquito más básica. En cambio, las aminas ternarias, las vamos a dibujar acá de una manera bien gráfica, ellas también le entregan electrones al
nitrógeno. Pero hay un factor que es predominante, que está por sobre ese efecto. Entonces, esta que está acá son 3 metilos, lo dibujé así de manera expandida. Entonces, cuando el protón quiera ingresar a los pares de electrones de acá, le va a costar mucho, porque los grupos metilo están generando un efecto de impedimento espacial o impedimento estérico que se llama. Eso quiere decir que estas nubes de electrones que están acá le va a hacer que se dificulte la incorporación, como digo, del hidrógeno al nitrógeno, del protón al nitrógeno. Entonces, a bajas concentraciones de ácido no se protonan, a altas concentraciones de ácido, y como no hay otra posibilidad, se protonan. Entonces, las aminas ternarias son menos básicas que las primarias, y después vienen las secundarias. Entonces, el orden de basicidad en las lineales es secundarias, después vienen las primarias y finalmente las ternarias, siempre y cuando sean alifáticas lineales, no sean ciclos. En el caso de los ciclos, ahí es diferente el análisis y lo vamos a especificar, lo vamos a ejemplificar con un ejemplo para que tengan en consideración. Si nosotros estamos hablando de ciclos en general, ahí la cosa cambia, porque ahí ese experimento espacial se pierde y se transforma en un fenómeno de rigidez. Entonces, pensemos ahora en una mina secundaria, porque tiene que ser un ciclo, no tenemos otra posibilidad, tiene que ser secundaria. ¿Ya? Tenemos ahí una mina secundaria, donde no hay este problema que tienen los metilos o los radicales, porque están siempre girando, no están generando ese problema, pero al estar cicladas, los pares de electrones del nitrógeno están en una única posición. Entonces, estas son básicas. Y si hacemos el análisis, por ejemplo, la otra, voy a ponerle un carbono más para tener más o menos una idea. Imaginemos que esta es otra. Por ejemplo, esa que está acá. Tenemos un ciclo de 6 miembros, o sea, en realidad es un biciclo, y después tenemos otro ciclo interno que también tiene 6 miembros, como son dos ciclos fusionados. Este tipo de estructuras se llaman biciclos, porque son dos ciclos en el mismo ciclo. Pero ¿cuál es la particularidad que tiene? Que el nitrógeno ahí está confinado. Entonces, si fijan, no hay forma que se mueva, y por ende estos pares de electrones que están acá están extremadamente disponibles. Entonces el protón fácilmente se puede incorporar al nitrógeno. Entonces, en el caso de los ciclos, las ternarias son mucho más básicas que las secundarias, siempre y cuando tengan esta consideración, que sean heterociclos, o ciclos donde uno de los carbonos es reemplazado por un nitrógeno. No es lo mismo, por si acaso, no es lo mismo esto que está acá. Esto no es un ciclo, esto es un ciclohexano que está enlazado al nitrógeno. Esto es una mina primaria. Y estos son heterociclos, los que están acá, para que lo tengan en consideración, para que no los vayan a confundir. Sigamos con el análisis. Dice acá, las sales de amonio no sufren inversión enantiomérica. ¿Qué es una inversión enantiomérica? Usualmente los nitrógenos tienen la posibilidad de tener estructuras de tipo R o S. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los átomos, los vamos a dibujar acá como X, ¿ya? Tenemos que pensar que esos átomos son diferentes, ¿ya? Entonces podemos tener cierta configuración o cierta conformación. Entonces lo que ocurre es que esta sustancia de acá, en algún momento, el nitrógeno tiende a formar una especie de diagonal planar, si el ejemplo lo podemos pensar de una manera. Entonces pasa a ser en algún momento una estructura plana. Entonces acá están los átomos. Entonces, esa inversión pasa para el otro lado. Como que ahora pasa los pares de electrones a un sitio siguiente. Eso ocurre cuando son aminas normales. Entonces están en cierta posición, en algún momento pasan a ser planas y después se invierten. Eso es por el par de electrones del nitrógeno. En cambio, cuando tenemos las sales de amonio, recordando que las sales de amonio en nuestro contexto son cualquier tipo de sustancia donde el nitrógeno tiene 4 enlaces. Entonces, por ejemplo acá,
En este momento, el nitrógeno tiene 4 enlaces y tiene carga positiva. Entonces, esta es una sal de amonio. Termina en amonio porque tiene carga positiva. Entonces, al estar bloqueado el par de electrones y estar formando una especie de enlace con el cuarto sustituyente, es imposible que se haga la inversión. Entonces, mantiene su configuración tridimensional, ya sea R o ya sea S, y no puede hacer este sistema de inversión. La inversión solamente se va a generar cuando tenemos los pares de electrones libres. A eso se refiere. Vamos con el siguiente hecho, y es el último de esta serie de hechos experimentales. Las aminas son agentes nucleofílicos o nucleófilos. Eso es real, eso es cierto. ¿Por qué? Porque hay disponibilidad del par de electrones. Si nosotros tenemos nuestra amina, que está acá, imaginemos esta amina primaria. De hecho, pongámosle el nombre a la amina primaria. Por ejemplo, la metilamina. Por ejemplo, la metilamina entra en algún momento en contacto con un agente que es susceptible a sufrir un ataque nucleofílico. Por ejemplo, el yoduro de metilo, un derivado halogenado. Como los pares de electrones están disponibles, los va a compartir con este sistema y va a formar, como todas las reacciones de sustitución, un estado de transición, donde tenemos el metilo, tenemos en este caso el nitrógeno, tenemos el enlace que se está generando con el metilo y el enlace que se está perdiendo ahí con él. ¿Cómo se llama? Con el yoduro de metilo. Entonces, cuando se está formando este enlace se está rompiendo. Entonces, se está generando un enlace acá, pero este electrón se lo está llevando el yoduro porque es un muy buen grupo saliente. Entonces, finalmente, lo que obtenemos es que tenemos el metilo, el NH2 y el CH3. Esto tiene carga positiva. Y tenemos nuestro ion yoduro. Entonces, se generó esta sustitución. Podemos pensar que un siguiente paso, alguna otra de las aminas presentes, como son básicas, puede abstraer estos protones y neutralizarse, o el ion yoduro también puede quitar ese protón, o puede formar esta sal. Entonces, hagamos el paso que en realidad otra de las aminas quita ese protón. Entonces tendríamos la amina secundaria sintetizada más su sal. Esta sal es solamente porque tenemos que eliminar ese protón, pero también se puede eliminar incluso hasta con el otro contraion. Esta amina que está acá también tiene pares de electrones disponibles y también puede sufrir una siguiente sustitución nucleofílica. Y así sucesivamente hasta que se forme una sal de amonio cuaternario. Entonces esta, si tenemos exceso de yoduro de metilo, pasaría a metilarse. Y si hay exceso, sigue conteniendo exceso de yoduro de metilo, va a llegar un punto en el cual el nitrógeno va a estar enlazado 4 veces con grupos metilo, formando una sal de amonio cuaternario. Eso ocurre y no hay forma de detenerlo cuando se utiliza este yoduro de metilo, a menos que lo agreguen en condiciones estequiométricas, justo los moles que se necesitan. Pero usualmente ese control es muy difícil de tener y usualmente se agrega. Y esta reacción ocurre hasta la formación de la sal de amonio cuaternario. ¿Ya? Entonces, ¿son agentes nucleofílicos? Sí. ¿Por qué? Porque participan en reacción de sustitución nucleofílica. Sí, también. ¿Por qué? Porque los pares de electrones del nitrógeno atacan carbonos positivos y generan un grupo saliente. Eso. Vamos ahora con el archivo siguiente. O sea, con la pregunta siguiente. Dice acá, vamos a ordenar los compuestos que están descritos acá en orden creciente de basicidad. O sea, del menos básico al más básico. Y de paso aprovechamos de practicar la nomenclatura, porque acá están nombres y hay que traducirlos en estructura. Entonces es doblemente positivo el ejercicio. Tenemos acá dimetilamina. Entonces la vamos a dibujar acá. Dimetilamina sería el NH, CH3. Ya tenemos hecho A. Después en B dice que es la anilina. La anilina es el compuesto aromático que tiene una amina. Trimetilamina. Trimetilamina. Trimetilamina.
Entonces, tenemos ahí. Este sería C. Después tenemos el amoníaco, que es D. Amoníaco es una estructura base, el amoníaco, ¿ya? Después tenemos 4-nitroanilina. 4-nitroanilina. El nitro es el grupo NO2 y está en posición 4 con respecto a la amina. A, B, C, D, E. Y en F dice que es la metilamina. Ah, ya, la amina primaria. Entonces tenemos acá todas las opciones. Tenemos dimetilamina, metilamina, trimetilamina, amoníaco, anilina y 4-nitroanilina. Antes de hacer el análisis las vamos a separar en dos familias. El amoníaco va a ser nuestro centro, ¿ya? Porque si hacemos las sustituciones obtenemos las aminas primarias con radicales alifáticos y si le agregamos compuestos aromáticos obtenemos las anilinas. Y después tenemos una amina primaria, una amina secundaria y una amina ternaria. Tenemos el amoníaco y después tenemos estas dos sustituyentes, las que son aromáticas. Aromáticas y una aromática con un grupo. Tenemos que hacer un segundo análisis dentro de los aromáticos pensando si este grupo es atractor o donador de electrones. Si es atractor es menos básica y si es donador es más básica. Es todo lo contrario a los ácidos carboxílicos. Entonces vamos a poner a nuestro amoníaco al centro. Él va a ser el centro. Como tenemos que ordenarlos desde en orden creciente, tenemos que buscar cuál es la menos básica. Y tenemos estas dos opciones solamente, ya que las alifáticas siempre son más básicas que las aromáticas. Entonces, dentro de las aromáticas hay que dilucidar quién es más básica, la anilina o la nitroanilina. Entonces, hagamos el análisis. El grupo nitro es atractor o donador de electrones. Entonces, para recordar, tenemos que observar que si el oxígeno es negativo, el nitrógeno es positivo. Y si hay un átomo positivo enlazado directamente al aromático, eso es un desactivador. Y como es un desactivador, la 4-nitro es la menos básica. ¿Por qué? Porque los electrones van a tratar de ir al anillo y estos electrones se los va a intentar llevar el grupo nitro. Entonces están muy poco disponibles. Vamos ahora con el análisis. Tenemos tres. Una amina primaria, una amina secundaria y una amina ternaria. ¿Qué dice la norma? Que las aminas secundarias son más básicas que las las secundarias más que las primarias y las ternarias son las menos básicas que las dos. Entonces acá debe ir la ternaria. Es la menos básica de las dos. Después tenía que venir, disculpen, es un 3. Acá tiene que venir la amina primaria. Y finalmente, la más básica de todas es la amina secundaria. Ahí me equivoqué porque son 2, pero es un 3. Entonces, secundarias, primarias, terciarias, el amoníaco al medio. Después tenemos la amina aromática y después tenemos las aminas aromáticas desactivadas. Si tuviéramos un anillo donador de electrones, aquí, en este punto de acá, tiene que ir las aromáticas con anillos donadores, ¿ya? Por si acaso. Así que tenemos algún ejemplo posterior, cómo tomarlas principalmente. Si la quieren generalizar, son secundarias, primarias, terciarias, el amoníaco, los anillos aromáticos que tienen grupos activadores, la anilina, aquí vamos a bajar para que se note que es la anilina, y finalmente los anillos aromáticos que tienen grupos desactivadores. Ese es como el orden y no tenían pérdida. Entonces lo que tenemos acá dice completa las siguientes reacciones. Isobutilamina con exceso de yoduro de metilo. Entonces lo hacemos de manera rápida, lo voy a hacer con líneas nomás. La isobutil es que en la posición 4 tiene que haber un grupo butilo. Entonces, disculpe, un grupo metilo. 1, 2, 3, 4 carbonos y acá tiene que estar el nitrógeno. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, aquí me equivoqué, puse 5, perdón.
¿Cómo están? Vamos a continuar ahora con la siguiente parte de la guía de ejercicios, en la cual tenemos acá las estructuras que están escritas y tenemos que transformarlas en fórmulas y tratar de dilucidar cuál es el producto en el caso de estas reacciones que son con aminas. Partamos con la primera, dice isobutilamina con exceso de yoduro de metilo. Entonces, lo primero, hay que escribir la estructura de la isobutil, que esta estructura tiene 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, y acá tenemos que incorporar el grupo amino. 1, 2, 3, 4, posición 4 átomos de carbono, isobutil. El yoduro de metilo lo que me va a hacer es que dice que está en exceso. Eso quiere decir que va a ser una reacción de sustitución nucleofílica, pero en muchas etapas. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es escribir el primer producto y después vamos a escribir el producto final para que ustedes lo tengan claro. El primer producto que se va a generar es la metilación. Entonces es sustitución. Pero como estamos con un exceso, estos pasos son consecutivos. Lo voy a escribir ya de esta manera ya porque es más fácil. Tenemos la segunda metilación y finalmente vamos a llegar en un momento donde vamos a tener la metilación completa del anillo de la, o sea, el anillo, disculpen, de la estructura de la isobutilamina. Entonces entra un metilo, entra un segundo metilo y después entra el tercer metilo y se bloquea. Después tenemos acá la butanona con amoníaco y posterior reducción con hidrógeno y níquel. Puede ser cualquier reducción con hidroaluminio y litio, pero es el catalizador. Butanona. Butanona. La butanona tiene 1, 2, vamos a ver acá el sistema. 1, 2, 3, 4. No hay otra posibilidad porque la butanona solamente la acetona puede estar en el carbono 2. Porque si le ponemos el 3, en realidad es la 2 porque se invierte. Esta dice que la vamos a reaccionar primero con amoníaco y después vamos a hacer una reducción. Aquí la reacción directa, sin hacernos tantas complicaciones, es al igual que la formación de las iminas o de las enaminas. Entonces obtendríamos esa sustancia que está acá, donde el oxígeno más 2 hidrógenos que tiene el amoníaco se pierde como una molécula de agua. Todas las formaciones de iminas son iguales. Ya teniendo esta estructura, tenemos que hacer una reacción de reducción con hidrógeno. El hidrógeno es el que va a hacer la reducción. Entonces, cada átomo se le van a incorporar hidrógenos. Por ende, el producto final va a perder ese doble enlace y se tiene que llenar con hidrógenos. Y llegamos a esa estructura que está allí. Súper sencillito. La que tenemos ahora dice un bromobutano con cianuro de potasio y posterior reducción con hidruro de aluminio y litio. Un bromopropano. Un bromopropano. 1, 2, 3. Y acá vamos a colocar el átomo de bromo. El KCN, en este caso, va a ser nuestro agente nucleofílico. Por ende, este va a ingresar aquí y este va a ser eliminado. Entonces, tendríamos ahora, en vez del bromo, va a estar ahora el cianuro. Eso es lo que se está buscando. Entonces, observemos acá. Ya tenemos esa estructura y ahora tenemos que hacer la reducción con los hidruros. El hidruro de aluminio y litio, al igual que el hidrógeno solo, con el catalizador, lo único que hacen es incorporan hidrógenos en la estructura y la transforman en la estructura saturada. Si nosotros expandimos un poco esto, lo vamos a escribir expandido, CH3, CH2, CH2, 3, y ahora es un carbono con un triple enlace al nitrógeno. Eso que está acá son lo mismo. Entonces los hidrógenos tienen que entrar aquí y tienen que entrar acá. Entonces finalmente la estructura que se va a generar es un CH2, NH2. ¿Se fijan? Ahí tendríamos la estructura. Entonces lo que hace la reacción con cianuro de reducción, aumenta en 1 la cantidad de átomos de carbono y forma siempre una amina primaria. Sigamos. Esta reacción no está descrita todavía en el texto porque a la fecha en la que voy a subir este video, esta reacción está un poco más adelante en la presentación. Pero la vamos a retomar acá. Dice NN-dietilanilina. Dibujamos la anilina. Y en el nitrógeno de la anilina están incorporados estos dos grupos etilo. Y la reacción con nitrido de sodio y ácido clorhídrico. En general, cualquier anilina que reacciona con
ácido nitroso en realidad es nitrito de sodio y HCl. Lo que ocurre acá es que se elimina esto y se forma una sal de diazonio. ¿Qué es una sal de diazono? Es que el grupo es eliminado y se forma acá un 2 con carguita positiva. Y este es susceptible a hacer otro tipo de reacciones. Ya, vamos con el paso 7. El paso 7, o en realidad el punto 7 de la guía. Lo que dice acá, diseña alguna ruta sintética que nos permita generar la siguiente amina. Puede ser cualquier ruta, de manera sencilla, la que ustedes quieran hacer. Pueden partir de cualquier, no dice de cuánto hay que partir ni cuántos pasos hay que hacer. Yo voy a tratar de hacer algunos pasos extra para que por lo menos se pueda ver la estructura. Por ejemplo, esta que está acá, vamos a hacerlo de una manera sencilla. Imaginemos que tengo la dimetilamina como reactivo y la hago reaccionar con 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí imaginemos que tenemos un yodo. Entonces la reacción que me dice que acá tengo un compuesto, una amina secundaria, que es nucleofílica y un derivado halogenado. ¿Qué va a ocurrir? Va a venir este a atacar acá, este se va a eliminar y obtenemos rápidamente el compuesto de arriba. Es una posibilidad porque es dar una ruta sintética. En B se me ocurre lo siguiente. Como estos dos grupos son iguales, y este es el único que es diferente, pensemos que partimos de la metilamina. Pero ustedes pueden partir incluso desde un derivado halogenado y me es independiente. Entonces observemos acá que estos grupos son iguales, entonces imaginemos que lo hacemos reaccionar con 2 moles de CH3, CH2, CH2, 1, 2, 3, y acá pongámosle por ejemplo igual que el anterior, un yodo. Entonces este va a incorporar aquí, se va a eliminar, más un hidrógeno, obtenemos esta parte de la molécula, y después tendría que reaccionar con un segundo equivalente de la misma, por la misma reacción, sustitución nucleofílica, pérdida de uno de los hidrógenos, y obtuviéramos esta molécula que está ahí. Esa es una posibilidad. O el otro, incluso más sencillo, podrían tomar 1, 2, 3, la misma mina que tenemos acá y la hacemos reaccionar con yoduro de metilo, pero con un solo equivalente. Ambas también obtenemos el mismo producto de arriba. Porque no dice, el problema no te dice que, por ejemplo, partas de un compuesto halogenado o tienes que hacerlo de una manera. Mira, el C lo vamos a hacer más largo, solamente para poder pensar. Imaginemos que partamos de 1, 2, 3, 4, de un derivado halogenado. Por ejemplo, acá le voy a poner un yodo. Esto que está acá lo vamos a reaccionar con cianuro. Entonces hacemos la sustitución y la eliminación. Entonces obtenemos el CN. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y a esto le vamos a hacer la reacción con hidruros de reducción de aluminio y litio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora aumentamos en 1 la cantidad de carbono, ¿se fijan? Solamente porque se me ocurrió hacerlo más difícil. Ya tengo esta sustancia, una mina, y para llegar a esta estructura de acá, ¿qué es lo único que debería hacer? Una sustitución de uno de los hidrógenos por un radical etilo en nuestro caso porque tiene 2 carbonos. Entonces, CH3, CH2, imaginemos acá, vamos a poner un bromo. Voy a poner un derivado de hidrógeno. Entonces, cuando esta reaccione con este por sustitución nucleofílica y pierdo un hidrógeno, obtenemos la misma. ¿Se fijan? Es solamente por hacerlo más difícil. O incluso podrían tomar la mina que tiene esta estructura y la incorporar al grupo, o la mina que tiene esta estructura de acá y la incorporar al grupo siguiente. No hay inconveniente en que usen la que necesiten. Ya, vamos con el último problema que tiene la guía y tiene que ver con reacciones. Estas reacciones, al igual que la anterior de las aminas aromáticas, todavía no está descrita en las presentaciones, pero lo vamos a ver en la próxima clase. La reacción que nosotros vamos a ver se llama reacción de eliminación de Hoffman y se basa principalmente en que vamos a aprovechar que tenemos un espacio en blanco acá. Vamos a saltarnos a la página siguiente y vamos a utilizar este sector de acá. La reacción de eliminación de Hoffman se basa en teniendo aminas que son cuaternarias. ¿Ya? Tenemos que tener aminas cuaternarias.
tenemos que tener esta estructura que está acá. Eso principalmente se tiene que repetir. Entonces observamos, eso está aquí, observamos, esto también está acá, y esto también está acá. Amina cuaternaria, un carbono, y un carbono que tiene que tener un hidrógeno. Entonces, cuando se hace la reacción con una base fuerte y se le aplica temperatura, porque tiene que estar en reflujo, este protón, o sea, este OH, se va a llevar ese protón de ahí. Entonces va a generar compuesto con carga negativa y nuestra sal de amonio cuaternario. La puse con metilos, pero puede ser cualquier sal de amonio, pero tiene que ser cuaternario. Al perderse ese protón que está acá, lo que va a ocurrir es que esto se va a venir para acá y esto va a ser eliminado. Entonces se va a formar un alqueno más una amina terciaria. Esa es la idea de la reacción de eliminación de Hofmann. Forma dos productos. Entonces, lo único que hay que observar acá es que hay que ver la estructura, cuál es el hidrógeno que se pierde y cuál es la amina terciaria y el alqueno que se va a formar. Nada más. Entonces, desde este punto de vista, observamos ahora nuestros sistemas para poder hacer los análisis. ¿Cuáles van a ser las sales las aminas terciarias que se van a formar? Son todas las que están acá. ¿Se fijan? Esa es más o menos la idea. Y siempre se forma el alqueno más sustituido, si no digo. Claro, más sustituido. Entonces ahora tenemos que hacer análisis. ¿Cuál de los hidrógenos es el que se pierde? Entonces acá tenemos un hidrógeno aquí, aquí, ¿ya? Y acá. En realidad, si queremos hacer análisis, yo directamente lo marqué. Pero la idea es que se forme el más sustituido. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar el doble enlace y con más radicales alquílicos, o menos hidrógenos, a eso se refiere. Entonces, si nosotros eliminásemos de aquí y ya formáramos el doble enlace acá, bueno, disculpen, aquí me cometí un error fatal, fatal, y lo vamos a aprovechar de tomar el tiro. Es este el hidrógeno el que se pierde. En el caso anterior es el hidrógeno. Recuerden que nuestra reacción nos dice que es el carbono que está aquí. Viene un carbono y después viene el nitrógeno. Aquí está este carbono, un carbono y el nitrógeno. Acá está el carbono con el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno. Entonces tenemos estas dos posibilidades. Si se perdiera eso, formaríamos acá el alqueno y sería un CH2 con 4 hidrógenos. En cambio acá tendríamos un alqueno, pero tendría dos radicales metilo. Entonces este es el alqueno que se va a formar, el de acá. Entonces esta es la sal que se va a perder. Entonces este se va a llevar el de aquí, esto se va a formar el doble enlace aquí y esto se va a romper. Entonces tenemos que formar eso que está acá, más el alqueno correspondiente. Y terminó la reacción. ¿Ya? Entonces, un alqueno más la amina terciaria. Estos dos son súper sencillos porque no hay otra posibilidad y se nota al tiro cuáles son cuál es la amina que se va a perder. Entonces observamos acá que tiene que haber un hidrógeno aquí y acá este es el que tiene que irse. Acá no hay otra posibilidad que tiene que ser este, porque estos son metilos y no tienen un segundo carbono vecino que le puedas quitar el hidrógeno. Entonces, como único producto absoluto de la reacción de Hofmann, se pierde ese protón, que no está dibujadito, se forma el doble enlace aquí, y este enlace se rompe. Entonces formamos la trimetilamina, más ese producto. ¿Ya? ¿Te fijas? Súper sencillo. Y en el último ejercicio de la guía, acá tenemos, lógicamente este es el hidrógeno más ácido. ¿Por qué? Porque tenemos una acetona. Por definición, en la clase que vimos de carbonilos, todos los carbonos o hidrógenos en carbono alfa siempre son ácidos. Entonces, la única posibilidad que tiene esta reacción es que se pierda ese hidrógeno que está acá, que está a 2 espacios del nitrógeno. Se pierde, este va a venir a formar el doble enlace en este sector de acá, y los electrones se los va a llevar el nitrógeno. Entonces, tenemos eso, y tenemos esta estructura. ¿Ya? Y ahí tendríamos terminada la guía.